Buenas tardes a todos, hermanos. Qué gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes y gracias que apartaron este tiempo para estar con nosotros y considerar lo que la Escritura nos quiere decir. Gracias a Dios por esto. Vamos a orar. Nuestro Dios, queremos reconocer delante de ti otra vez más que el Espíritu que inspiró esta palabra es realmente el único que la puede traer con claridad a nuestra mente y más importantemente a nuestro corazón. Así es que por eso juntos aquí te pedimos que seas tú el que tome estos versículos, este tiempo, estas palabras para cumplir y avanzar en el propósito que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada familia que está aquí representada. Te lo estamos rogando en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Creo que en más de una ocasión algunas personas nos han preguntado, y creo que aquí igual más que en ningún otro lado, si el hermano Gerson y yo nos ponemos de acuerdo, si nos pasamos 2-3 semanas platicando y haciendo apuntes juntos. Pues no lo hacemos así, pero de alguna manera el Señor prepara para traer un mensaje que es importante para nosotros todos. Deben de saber, y me voy a dirigir en los siguientes minutos muy específicamente a mis hermanos varones que están aquí conmigo, pero deben de saber que el que expone es el que más aprende. Así es que les animamos mucho a exponer la palabra, y de eso se trata esta sesión: cómo enseñar en el hogar. Hemos tenido el gozo de conocer a varones que, reconociendo la enseñanza de la palabra de Dios, han tomado la decisión firme, determinada, esa decisión de la que hablábamos ayer, la decisión determinada de ser los líderes espirituales en su hogar, ser la cabeza de su casa y guiar a su esposa y a sus hijos en el camino de Dios. Y gracias a Dios por esa decisión, porque la mayor parte de las familias, incluyendo las familias que se dicen cristianas, no tienen un varón en casa que haya tomado esa decisión firme. Pero más y más, el año pasado recorrimos muchas ciudades de México, y qué gozo ver a estos varones. Yo digo jóvenes, hermano, porque como ya tengo 60 y tantos años, ya para mí todos son jóvenes. Estos jóvenes varones que dicen: yo voy a tomar las riendas espirituales de mi hogar y voy a conducir a mis hijos, a mi esposa por el camino de Dios. Gracias a Dios por eso. Pero luego escuchamos en algunos de ellos decir: oye, pero pues sí lo quiero hacer y sí lo voy a hacer, y es una decisión determinada, pero ¿cómo le hago? Y las enseñanzas que ha traído mi hermano Gerson acerca de la adoración familiar han sido muy bíblicas, muy directas, muy claras, también muy prácticas. Yo quisiera revisar con ustedes, no solamente para la adoración familiar, pero también, como ya se ha dicho, para la enseñanza en el hogar de la palabra de Dios. Insistimos en esto. Lo que queremos es atraer la atención de todo creyente a la palabra de Dios. Cuando me fui a estudiar la universidad a una ciudad diferente, yo nunca había salido de mi casa, y me fui a otra ciudad y yo no conocía a nadie, ni conocía cristianos, a nadie, no tenía familiares, pero gracias al Señor ya era cristiano, ya conocía al Señor y andaba buscando dónde congregarme en alguna iglesia, y ahí en la universidad encontré a otro joven cristiano que me invitó a su congregación, y yo invité a los jóvenes de la casa donde yo vivía para que fuéramos ahí, y empezamos a asistir. Y después de unas cuantas semanas, cuando era la hora de la reunión dominical, digo: vamos, pues sí, pero ¿dónde está mi Biblia? Pues por acá está ahí. Y uno de ellos me dijo: ¿y para qué llevas la Biblia?
¿Cómo? Pues vamos a la reunión. Pues sí, vamos a la reunión dominical. ¿Y para qué la llevas? Pues es a donde vamos a llevar la Biblia, ¿no? A la reunión de la iglesia. Dice, pues yo me la llevo, dice. Yo ya me he dado cuenta de que si la llevo a la reunión, ¿para qué la llevo si no la usamos? Eso me sorprendió muchísimo. Y puse más atención ese domingo a la reunión. Y fue una reunión muy hermosa. Había cantos de adoración, de alabanza. Hubo testimonios de vidas cambiadas. Hubo un mensaje lleno de emoción, de anécdotas, de ejemplos, de chistes. Pero en ningún... Y sí hubo algunas referencias a pasajes de las Escrituras que todos conocemos. Pero en ningún momento se nos invitó a abrir la palabra de Dios en este pasaje, en este pasaje. Y pensé lo que me había dicho este compañero de la casa: ¿para qué llevas la Biblia? No la vamos a usar. Qué triste que tenía razón. Y qué triste que así es la situación en muchos lugares. Algunas personas nos han acusado de que creemos que si los padres educan a sus hijos en la casa y hacen escuela en casa, eso va a solucionar todos los problemas. No es así. Ni lo creemos ni lo enseñamos. Pero sí creemos lo que dice en Efesios capítulo 6, que este libro es la palabra de Dios y es la espada del Espíritu. Tenemos a nuestro alcance estos dos elementos sobrenaturales, y voy a estar insistiendo en esto. Tenemos a nuestro alcance el mismo Espíritu de Dios, que está aquí en este planeta desde el día del Pentecostés, actuando y obrando en una forma que jamás había obrado antes en la historia de la humanidad. Y ese Espíritu de Dios que fue derramado sobre este planeta, específicamente en las vidas de aquellos discípulos del Señor Jesús, desde entonces y hasta el mismo día de hoy, ese Espíritu tiene una arma, tiene una herramienta, tiene un bisturí, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tú no vas a poder lograr cambios en tu cónyuge si no es el Espíritu de Dios usando esta herramienta. Puedes darle muchos consejos, puedes estarlo o estarla regañando todos los días, pero si no es el Espíritu de Dios operando en el corazón de tu cónyuge, no va a haber realmente ningún cambio verdadero. Si no es el Espíritu de Dios operando en el corazón de tus hijos, tú les puedes dar una gran educación, puedes enseñarles música, puedes hacer que aprendan varios idiomas, puedes hacerlos que sean altamente educados, pero no va a haber realmente ningún cambio en su corazón si no es la espada del Espíritu que opera en el corazón de tus hijos. Más aún, si no es la espada del Espíritu que opera en tu propio corazón, no va a haber ningún fruto permanente en tu propia vida. Y por ahí hay que empezar. Y por eso hemos escuchado: lee la Biblia, canta la Biblia, ora la Biblia, y seguimos insistiendo en la Biblia. ¿Y cómo vamos a enseñar Biblia en el hogar? Y con sinceridad algunos hermanos han dicho: yo sí quiero hacerlo, pero ¿cómo le hago? Yo no he ido a una escuela bíblica, no he asistido a un seminario, no soy pastor, ni ministro, ni anciano. ¿Cómo le hago para enseñar la Biblia? Quiero compartir con ustedes una definición, una distracción, una disfunción y una dirección con respecto a cómo enseñar la Biblia.
Y comencemos con la definición. ¿Cuántos de ustedes creen, tienen que poner atención, ¿cuántos de ustedes creen que la Biblia contiene la palabra de Dios? Nadie. Unos sí, otros no, la mayoría no. Me da gusto por los que no levantaron la mano, porque la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Esto es la revelación completa, y esa es la definición con la que queremos empezar. La Biblia es la completa revelación escrita de Dios para nosotros, eterna y útil en todas las áreas de nuestra vida. Y quiero revisar con ustedes cada parte de esta definición que estamos teniendo aquí. La Biblia es la revelación completa, no le falta nada, ni le sobra nada, y está por escrito para que no divaguemos, para que no dudemos, para que no perdamos el rumbo. Esta revelación ha sido escrita para nosotros. Dice en el Salmo 119, versículo 160, la suma de tus palabras, de tu palabra es verdad, y eterno es todo el juicio de tu justicia. Ahí en el final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, dice a partir del versículo 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El canon, la clasificación de estos 66 escritos compilados para nosotros, es algo que ha venido de parte de Dios. Y hemos escuchado a muchas personas que cuestionan la forma en que este libro llegó hasta el día de hoy en nuestro propio idioma español, a nosotros. Y cuestionan por qué hubo intervención de varias diferentes personas cuya moralidad, conocimiento o trasfondo pudiera ser cuestionable. Pero ¿saben una cosa? No es casualidad que ustedes tienen su Biblia en sus manos, ni es un accidente literario. Es que Dios se ocupó de que nosotros en nuestro propio idioma tuviéramos la revelación completa de Dios para nosotros. Y para los que cuestionan la forma en que el canon del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento se formó, quiero decirles que Dios usó a través del tiempo muchas diferentes personas para hablarnos. Y viene a mi memoria una de las profecías más explícitas, quizás hasta más hermosas, que podemos leer en la palabra de Dios. Y fue aquella que fue dicha por un hombre que no creía en el Señor Jesucristo. Y no solamente no creía en el Señor Jesucristo, sino que era un enemigo del Señor Jesucristo. Y no solamente era un enemigo del Señor Jesucristo, sino que los discípulos del Señor Jesús directamente le acusaron como un asesino del Señor Jesús. Y ese fue el sacerdote Anás, que dijo: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. En su mente él tenía otro entendimiento de las palabras que estaba diciendo, pero siendo el sumo sacerdote, Dios lo usó para decir algo tan grande, tan profundo, tan maravilloso, que nos alcanza aún a nosotros. Un hombre murió por todo el pueblo para que nosotros no tuviéramos que morir. Y de la misma manera Dios ha usado hombres, mujeres, para traer hasta el mero día de hoy esta revelación completa de Dios para nosotros. No es una casualidad que esté aquí. Esta traducción en español que ustedes tienen en su mano puede decirse que fue escrita con sangre. Muchos murieron, quemados vivos, perseguidos, perdieron todo.
para que nosotros nos diéramos cuenta del valor de la palabra de Dios, revelación completa para nosotros. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Esto es lo que nosotros tenemos en las manos y no tenemos mejor herramienta para guiar nuestras familias. Es una revelación escrita. No es algo etéreo, subjetivo. Dios llegó a hablar a través de sueños. Dios llegó a hablar a través de visiones. Dios llegó a hablar a través de circunstancias. Pero Dios ha querido dejarnos por escrito toda su revelación. Dice ahí en 2 de Pedro 3:16, casi todas, hablando Pedro de los escritos del apóstol Pablo, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e incrédulos tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y en el mismo texto de las escrituras vemos cómo los discípulos, inspirados por Dios, tenían este concepto de la integridad de la revelación escrita por parte de Dios para nosotros. No hay ninguna otra fuente confiable de revelación en asuntos espirituales que la palabra de Dios escrita. Isaías 38, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Es lo que Dios mandó a Isaías. Ahí mismo en el profeta Isaías capítulo 8 versículo 20 dice, a la ley y al testimonio, y si no dijeren de conforme a esto es porque no les ha amanecido. Cuando alguien dice es que Dios me dijo, porque soñé, porque sentí dentro de mi corazón, eso que tú dices que Dios te dijo tiene que tener una base en la palabra de Dios. Y si no tiene una base en la palabra escrita de Dios, ¿cómo podemos saber que viene de Dios? Para eso tenemos la palabra de Dios. Y si no hablan conforme a la ley y al testimonio, dice, no les ha amanecido. Hablando de los que llegaron a creer la palabra en Berea, dice, estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y el expositor, el predicador, era Pablo. Y aunque era Pablo, y ellos decían, a ver Pablo, ¿qué tienes que decir? Y lo escuchaban con mucha atención, con mucha solicitud, y luego iban para ver si lo que Pablo estaba diciendo era correcto. ¿Y cómo checaban si lo que Pablo estaba diciendo era correcto? Con las escrituras. Me hace recordar en aquellos años, que ya me voy a revelar de que soy viejito, la primera vez me tocó ver, la primera vez que se implementó el uso de una computadora en la empresa donde yo trabajaba. Y empezaron a darle aplicación en las diferentes áreas de la empresa, y obviamente en una de las primeras fue en la contabilidad, el departamento financiero. Y cuando apenas habíamos empezado, un día visité por ahí la oficina del contador de la empresa y estaba muy ocupado viendo la pantalla de su computadora y con la máquina sumadora, que él era muy hábil con la sumadora. Y le decía, ¿qué estás haciendo? Dice, es que el reporte financiero ya lo sacó la computadora, pero yo estoy checando a ver si no cometió ningún error con mi sumadora. ¿Cómo va a ser? Es más fácil que tú cometas un error, ¿no? ¿Y qué diríamos de los de Berea? ¿Se equivocará Pablo? Sí, se puede equivocar Pablo. Es únicamente la escritura, la palabra escrita, inmutable de Dios, que no puede cometer un error. Es una palabra para nosotros. El Señor Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has entregado a los niños. Es
Para mí, es para ti, es para tu familia. No estás leyendo correspondencia ajena cuando lees la carta de Pablo a Timoteo. No estás leyendo escritura que no te pertenezca cuando lees la ley de Dios dada al pueblo de Israel. No estás leyendo mensaje ajeno cuando lees el mensaje de Jonás a Nínive. Todo eso es para mí, todo eso es para tu familia, todo eso es para nosotros. Ha sido la intención de Dios revelarse a ti y a mí a través de la palabra de Dios. Y esto lo tenemos que tener bien claro y bien presente. Dios nos quiere hablar. Dios quiere comunicarse con nosotros. Es para nosotros. El Señor Jesús en Mateo 4:4 respondió a la tentación de Satanás diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos ha dado su palabra como alimento espiritual requerido para nuestra vida, es para nosotros. Hace un poquito más de un año que tomé la administración de una librería cristiana y he aprendido muchas cosas ahí. Junto con librería hay una cafetería. Y a veces entra gente que no tiene ningún interés en las cosas espirituales, pero quiere tomarse una taza de café. Y ya estando ahí le preguntamos: oiga, ¿y usted ha leído la Biblia? Muchas veces encuentro personas que más o menos dicen algo así: no, yo la Biblia no, eso es para los religiosos, eso es para los teólogos, eso es para los estudiados. Yo realmente no me interesa la Biblia, porque no es para mí. Te equivocas, es un libro que Dios escribió para ti, tan necesario como el pan de cada día. Dice: lámpara es a mis pies. A veces creemos que la Biblia es lámpara para los pies de todos los demás hermanos en la congregación, que la Biblia tiene un mensaje claro para corregir la vida de todos los demás, pero es para mí, es un mensaje para mí y para mi familia. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Pues no hay el líder, el caudillo que metió al pueblo de Israel. ¿Qué no quedaría mejor decir: mira, Josué, pon atención a la palabra de Dios, porque con esto tú vas a poder guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida? Dios le dijo: esto es para ti, tú vas a hacer prosperar tu camino. Aquellos que han reconocido al Señor Jesús como Señor y Salvador en sus vidas deben saber que hay dos trabajos, dos obras que Dios quiere hacer en tu vida. Una de ellas es lo que Dios quiere hacer a través de ti. Dios quiere bendecir otras vidas a través de ti. Dios quiere llevar su palabra a otras personas a través de ti. Dios quiere traer consuelo, ánimo, esperanza, verdad a otras personas a través de ti. Esa es la obra a través de ti. Pero hay otra obra, la obra que Dios quiere hacer en ti. ¿Cuál de las dos será más importante? Pues las dos son muy importantes. Pero si vemos la vida de Moisés, vamos a reconocer una cosa. El pueblo estaba esclavizado en Egipto, sufriendo el látigo egipcio en una forma espantosa y criminal. Y el pueblo clamó a Dios, y el clamor del pueblo llegó hasta los oídos de Dios. Y entonces Dios mandó un libertador. Pero no lo mandó ya en su caballo listo con su espada. Fue un bebé. Y Dios arregló para que ese bebé pasara 40 años en el palacio de Faraón, aprendiendo muchas cosas, porque Dios estaba preparando a ese libertador. Y cuando tenía 40 años, dijo Moisés: ahora sí ya estoy listo, ahora sí van a ver estos egipcios. Y Dios dijo: todavía no estás listo, hay una obra que hay que hacer en tu corazón antes de la obra que voy a hacer a través de ti. Y otros 40 años Dios lo llevó para entrenarlo en el desierto. Y cuando Moisés tenía 80 años,
y se convirtió en el hombre más manso que había en la tierra. Y aprendió a obedecer la voz de Dios. Entonces Dios dijo, ya avanzamos suficiente en la obra en ti, ahora vamos a empezar la obra a través de ti. Esta palabra es para ti. No es para todos, pero debes de tener en mente, es para ti. Es eterna y útil en todas las áreas de nuestra vida. Es eterna. El Señor Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando empezamos a decir, bueno, pero es que ese pasaje era para aquellos tiempos, esa enseñanza ya no es aplicable, somos cristianos del siglo XXI y nosotros entendemos que esas cosas que Dios dejó en su palabra, hay ciertos versículos que ya están caducados, que ya no tienen enseñanza para nosotros. Y hoy en día he escuchado tantas cosas de quienes invalidan la palabra de Dios. Dicen, no, pero no me leas ese versículo porque ese versículo es para los judíos. No, ese es del antiguo pacto. No, bueno, pero es que ese es del nuevo pacto, pero no estamos seguros que sea revelación de Dios. Pero eso era nada más porque las costumbres que tenían los corintios. No, pero es que eso nada más era específicamente para ti. Entonces, ¿qué es para ti? ¿Qué es actual de la palabra de Dios ahora? El Espíritu de Dios que inspiró esta palabra gastó papel y tinta de más, dejándonos aquí cosas que iban a ser obsoletas, que iban a ser para otras culturas y para otras épocas. Entonces, ¿para qué las tenemos? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil en todas las áreas de nuestra vida. No está escrita para generar religiones, liturgias, órdenes de culto, activismo cristiano. Está escrita para la vida. ¿Y sabes dónde se desarrolla la vida? La vida se desarrolla e inicia en tu propia casa. Para eso está escrita la palabra de Dios. Y si hemos visto esta definición de este manual de vida que Dios nos da, quisiera que veamos el siguiente punto, que es la distracción. Hay una fuerte distracción en nuestros días con respecto a la verdad clara, cristalina, a ese mensaje directo que Dios quiere que nosotros recibamos. Hay una fuerte distracción. Dice la Escritura que la palabra de Dios, la palabra profética, es más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Espiritualmente hablando, este mundo hoy que nos toca vivir a nosotros, que les toca vivir a nuestros hijos y a nuestros nietos, espiritualmente es un lugar oscuro. La ciencia y la tecnología han avanzado increíblemente, pero a la par con ese avance tan maravilloso de la ciencia, de la tecnología, de la medicina, de las comunicaciones, de los transportes, está un avance rampante del engaño, de la maldad, de la mentira. Vivimos hoy la época más oscura que jamás haya vivido la humanidad en toda su historia. Hoy en día tenemos al alcance y alrededor de nosotros todas las herejías, todas las mentiras, todas las falsedades espirituales que ha habido a través de la historia de la humanidad. Y podemos voltear la esquina por ahí y encontrar adoradores del sol. Podemos voltear la esquina por allá y encontramos como en Galacia y en Colosas y en Filipos, en Macedonia, a los judaizantes. Se han resucitado en nuestros días todas las doctrinas equivocadas de más de 2000 años y están a un clic aquí. Y por todos lados surgen. Y pienso, tienen razón estos jóvenes padres de familia que dicen, quiero enseñar la Biblia a mi familia, pero ¿cómo le hago para saber cómo enseñarla? ¿Cómo puedo evitar un error? Y hay muchos
que por no evitar un error, dice, no, yo mejor no abro la Biblia. Hay tanto error, hay tanta mentira, hay tantas posiciones teológicas equivocadas, que pues mejor ahí me quedo yo. No, hay que lo haga el pastor, para eso estudió. Que sea el pastor el que enseña la Biblia. ¿A qué le suena eso? Que sea el pastor el que enseña la Biblia. ¿No le suena a la Santa Inquisición? Donde estaba prohibido que alguien enseñara la Biblia o siquiera leyera la Biblia en el idioma común. Solamente los clérigos, solamente los sacerdotes, solamente la iglesia podía hacerlo. Porque la Biblia es este libro tan difícil, tan complicado, y tenemos hoy en día este tremendo abanico de opciones de todos los ismos, muchas enseñanzas, salidas de hombres piadosos, de hombres que respetaban la palabra de Dios, hoy se han entronizado como posiciones infalibles. Y alguien dice, no, pues yo para no equivocarme voy a agarrar este ismo por acá. Y están los amilenialistas, y los calvinistas, y los arminianistas, y los dispensacionalistas, y todos estos ismos. Al punto que mucha gente piensa, es que este libro, cada quien lo hace como quiere. Unos lo estiran para acá, otros lo estiran para allá. Es como un chicle que cada quien amolda a lo que más le parece mejor. Y estos jóvenes varones que toman la determinación, voy a guiar espiritualmente a mis hijos, dicen, pues ¿y cómo le hago? ¿Cuántas interpretaciones de la Biblia hay? Miles de interpretaciones de la Biblia hay. ¿Cuántas interpretaciones correctas de la Biblia hay? No es una. ¿Y quién soy yo para pensar que yo la tengo? ¿No dice la Escritura en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso? Ahora, yo no estoy diciendo que no estudien los apuntes de muchos santos hombres y sus biografías, estudiosos de la palabra de Dios. Pero como una vez platicando con mi suegro, que fue el que me traspasó la librería cristiana, decíamos, la persona que no está preparada para encontrar errores en un comentario bíblico, no debe leer un comentario bíblico. Porque el comentario bíblico, los apuntes de fulano, de sultano o de mengano, gracias a Dios por ellos, pero son hombres y pueden tener errores. Lo único que no tiene errores es la palabra de Dios. ¿Y vamos a seguir a hombres o vamos a seguir lo que Dios ha querido decirnos a nosotros? Ahora hay una disfunción. ¿A qué nos referimos con esto? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y esta palabra es escrita a los varones. Ayer lo escuchábamos del hermano Gerson. Esto es paternal, no de los ambos padres, sino del padre. La Biblia no es machista, ni tampoco feminista. La Biblia nos enseña el orden y el diseño de Dios. El hombre no es superior a la mujer no es superior al hombre, y el hombre y la mujer tampoco son iguales. Pero Dios nos hizo con funciones diferentes. Y Dios dio este papel al hombre. Y yo no sé cómo sea aquí en Guaymas. Hablamos con mucha confianza de mi hermano Jesús, yo porque no sabemos. Pero donde yo vengo y visitamos muchas congregaciones, están llenas de mujeres. Gracias a Dios por ellas. Pero ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres que deben estar enseñando a sus hijos? Gracias a Dios por mujeres piadosas que enseñan a sus niños, enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, que están ahí al pie del cañón, que son mujeres de oración. Gracias a Dios por todas esas mujeres.
¿Pero dónde están los varones? No hay. Bueno, sí hay uno que otro. Y Dios ha querido levantar al varón como cabeza de su hogar. Las mujeres deben enseñar a otras mujeres bajo la dirección de su marido. Y deben encontrar en su marido quien pueda dar respuesta a sus preguntas, según lo que vemos en las Escrituras. Varón, tú debes enseñar la Biblia a tus hijos. Sin embargo, encontramos que muchos varones guardan silencio. Dicen en 1 Timoteo 2, 11 y 12, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Y saben qué es lo que está pasando? Son los hombres los que están en silencio. Esa es una disfunción en el pueblo de Dios. Necesitamos que más y más se levanten varones a tomar el papel que Dios les dio en su casa. Pero si te has levantado, entonces queremos que lo hagas delante de Dios con sabiduría. Dice en Isaías 56, 10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Soy muy feo. El silencio no caracteriza al varón de Dios. Dice Pablo, creí, por lo tanto también, ¿qué? Hablé. El silencio no caracteriza al varón de Dios. No es del hombre de Dios estar en silencio. Y cuando leemos en la historia del pueblo de Dios, encontramos estos personajes a través de toda la historia. El rey, encontramos al sacerdote, encontramos al profeta. Pero saben, también hay un personaje en la historia antigua muy importante. Y ese personaje era el atalaya, el vigía, el centinela. Estos hombres eran escogidos de entre el pueblo porque tenían muy buena vista. Trabajaban jornadas de 4 horas nada más. Está suave, ¿no? Y no hacían nada. ¿Nada? No, sí hacían. ¿Saben qué hacían? Estaban allí en las murallas de la ciudad. Estaban a cargo de cuidar al pueblo, de día y de noche. Y estaban todo el tiempo atentos, muy atentos, mirando alrededor. Y lo que otras personas, por no tener la agudeza visual que ellos tenían, ellos eran capaces de captarlo y de conocer un peligro para el pueblo antes que fuera demasiado tarde. Y era su labor de que si ellos veían venir al enemigo, aun cuando estuviera lejos, ellos iban a dar la voz de alarma y decir: prepárense, saquen la espada, saquen el escudo, prepárense porque el enemigo viene por acá o viene por acá. Papá debe de ser un atalaya, debe de ser un vigía, que sea capaz de ver los peligros que hay para su casa antes de que lleguen, que no sea el último en enterarse de que sus hijos usan drogas, que no sea el último en enterarse de que sus hijos se han desanimado de las cosas espirituales, que no sea el último en enterarse de que hay inmoralidad en la vida de sus hijos. Ellos debieron haberlo visto desde antes y tomar acción, pero no lo hicieron, no solamente porque no estaban atentos, sino porque aunque se dieron cuenta, se quedaron callados. Ahora, no se trata de gritar y de ladrar, se trata de usar la espada del Espíritu, que es lo único que puede cambiar tu corazón, es lo único que puede cambiar el corazón de tu cónyuge y es lo único que puede cambiar el corazón de tus hijos. Tú no vas a lograr con reglas que tus hijos caminen en integridad. Eso es algo que Dios tiene que hacer en el corazón de tu hijo y de tu hija, y lo va a hacer con la espada del Espíritu. Nada más. Entonces, ¿qué dirección tenemos nosotros?
La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Está entre nosotros, está en nuestra casa, está en nuestras manos. ¿Cómo la vamos a usar? ¿Cómo vamos a trazar bien la palabra de verdad? Comparto con ustedes algunas cosas que ya comentó mi hermano Gerson y que quisiéramos reforzar. ¿Cuáles bases tenemos para encontrar esa única, cristalina, acrisolada interpretación de la palabra de Dios? Número 1, aprende a leer español. Es en serio. Hay que aprender a leer español. Dios trajo la palabra de Dios a nuestro propio idioma. Qué bueno si aprendes griego. No estamos en contra de que aprendas griego, o hebreo, o arameo. No estamos en contra de que aprendas usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Qué bonito, todo ese conocimiento es bueno. Pero no podrías empezar por aprender a leer español. Ora. Sé humilde. Atiende al contexto. Reconoce la preeminencia del Señor Jesucristo, el propósito eterno, y usa la literalidad antes de atreverte a usar las analogías. ¿Qué queremos decir con estas 7 cosas? Y vamos a ir un poquito rápido con ellas. Aprende a leer español. Ustedes han visto sin duda esta historia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y lo voy a leer como una vez lo escuché leerse. Pongan atención. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros. ¿Suponéis porque es la hora tercera del día? Y si un niño lo está oyendo, ¿qué creen que entendió? Porque estos no están ebrios como vosotros. Le estaba diciendo Pedro a los oyentes en Jerusalén que ellos estaban ebrios. Pues si lo leemos así, sí. Pero hay una coma y dice: porque estos no están ebrios porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Ustedes piensan que están borrachos, pero no están borrachos. Otro ejemplo, Mateo 7, 13 y 14 dice: y validando la palabra de Dios está hablando el Señor Jesús, con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Y en esta última parte del versículo 14 dice: y llamando, está hablando Juan, está hablando acerca de Marcos está hablando acerca del Señor Jesús. Dice: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Y cuando tu niño o tu niña están escuchando tu lectura atentamente, te van a preguntar: ¿cómo fue que los llamó? Los llamó así. ¿Así cómo? ¿Así? ¿Cómo? ¿Cómo los llamó? Pues así los llamó. Eso no dice el pasaje. ¿Qué dice? Los llamó sí, son 2 palabras, no es una sola palabra. Y en esas 2 palabras hay una riqueza preciosa que no la vamos a perder si no sabemos leer español o si no sabemos español. Porque lo que está diciendo es que el Señor Jesús hizo un llamado a la gente a sí mismo, hacia su propia persona. ¿Sí? Necesitamos aprender a leer español. Y si no estás muy confiado de la manera en que tú lees el español, antes de que le vayas a leer a tu esposa y a tus hijos, lee tú el pasaje con cuidado. Si solamente les lees con cuidado, vas a encontrar una riqueza grande. Si hay palabras que no entiendes, búscalas en el diccionario de la lengua. Ora.
Pídele a Dios. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no sabes. Maravillosas. ¿Sabes? Dios nos dio la computadora que tenemos acá arriba sin duda alguna. El entendimiento de la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios, sin duda alguna tiene que ver con el intelecto. Y hay intelectualidad en exponer la palabra de Dios. Pero nunca se te olvide que la palabra de Dios es sobrenatural. Hay algo milagroso, hay algo sobrenatural cuando tú abres tu Biblia. Hay algo sobrenatural cuando tú expones la palabra de Dios. Esta palabra viva de Dios, eterna de Dios, la espada del Espíritu, está desenvainada, y cuidado, porque va a ser algo sobrenatural. Es increíble, es grandiosa la palabra de Dios. Y cuando tú abres la Biblia, estás abriendo una oportunidad a la sobrenaturalidad. Así es que si tú no eres teólogo, ni pastor, ni ministro, y vas a enseñar la Biblia en tu casa, aprende a leer y ora. Pídele a Dios que te guíe. Pídeselo. Así dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice la Escritura también en Efesios 6:18, dice Pablo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. Este es el gran apóstol Pablo. ¿Y qué está pidiendo? Mira, pídele a la gente por todos, pero por favor, hermanos, no se les vaya a olvidar. Dice Pablo: oren por mí, para que cuando yo abra mi boca, hable lo que Dios quiere que hable. Me acuerdo de una prima mía que había sido invitada a compartir a un grupo de señoras, y ella estaba un poquito nerviosa, no lo había hecho antes, y fue y compartió su nerviosismo con una hermana mucho mayor que ella, y dijo: ay, hermana, es que me toca compartir y la verdad estoy muy nerviosa, yo no quisiera decir algo equivocado. Y esta hermana le dijo: yo voy a orar por ti y tú no te preocupes. Si Dios cerró el hocico de los leones en el foso, también va a cerrar tu boca para que no digas algo que no debes decir. Oren por mí. El año pasado tuve una experiencia muy bonita en cuanto a esto. Nos invitaron a compartir en una de estas iglesias muy grandes, con mucha gente. Se reunían en lo que había sido un cine antiguo. Y pues estaba ahí el foro como donde se pasan las películas y todo eso. Y antes de que yo pasara a compartir la palabra, un hermano vino y me dijo: venga tantito, hermano. Y me pasó por un cuartito que está atrás de lo que era la pantalla del cine. Un cuartito muy angostito y largo. Había ahí, yo creo, como unas 12 personas, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes. Y dijo: mi hermano, todo el tiempo que usted esté del otro lado de la pared compartiendo, aquí nosotros vamos a estar orando por usted. Y así lo hicieron. Pablo dice: oren por mí. Vas a compartir la palabra de Dios con tus hijos, con tu esposa, pídele a Dios que te guarde del error. No es misticismo, no es magia. Es que si este libro fue escrito por Dios con un propósito, ese propósito, Dios es el primer interesado en que tú lo conozcas. Dios es el más interesado en que tú no te apartes de la verdad. ¿Por qué habla de ser de otra forma? Sé humilde. Dice en el Salmo 119, versículos 66 y 67: enséñame, y esta es una oración,
Eso debemos pedir: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Yo he creído que tu palabra es la verdad. Yo he creído que tú estás en lo correcto y yo voy a estar equivocado, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo no me voy a levantar con mi posición teológica para obligar a Dios a que se ajuste a mi interpretación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es más alta que yo. Los pensamientos de Dios son como está alto el cielo de la tierra. Y dice este salmo, dice: porque tus mandamientos he querido, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Y se necesita la humildad de venir a la palabra de Dios y decir: Dios, enséñame. Yo no soy sabio, yo no soy entendido, yo no voy a obligarte a que te ajustes a mi interpretación de la Biblia. Yo quiero que tú me enseñes. Y como compartía mi hermano Gerson, aprende a decir: no sé. ¿Saben qué son los vestigios del clericalismo? Son los vestigios de la infalibilidad papal, la que lleva hoy a muchos líderes cristianos a resistirse a decir: no sé, cuando les preguntan algo de la Biblia. Y aunque no sepan: oiga, hermano, ¿qué quiere decir este pasaje aquí? Porque dice, por dentro ellos dicen: ay, caray, yo no sé qué quiere decir eso. Pero como yo soy el ministro, como yo soy el obispo, como yo soy el pastor, mira, te voy a explicar eso que... Y empiezan a inventar una serie de cosas y hablar de lo que no saben, cuando en realidad no sabemos. Y qué bueno que podemos pedir a Dios y que Dios después nos enseñe, pero yo les quiero decir, así como dijo mi hermano Gerson, hay cosas que yo no sé y que han pasado 2, 3, 4 semanas, años, y si me vuelven a preguntar les voy a tener que decir otra vez: no sé, porque la palabra de Dios es más grande que yo, es más alta que yo no lo sé. Y también hay que aprender a decir: me equivoqué. Hijos, ayer yo les leí este pasaje y les dije azul, pero he leído la palabra de Dios y me doy cuenta que es rojo. Me equivoqué. No te puedes equivocar, eres infalible. No, la única infalible es la palabra de Dios. Nosotros sí nos podemos equivocar. Atiende al contexto. Dice la Escritura, la palabra de Dios nos enseña este principio ahí en 2 Pedro 1, 20, 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo no puedo tomar un pasaje de la Escritura y dar una interpretación aparte de lo que toda la Escritura dice. ¿Por qué? Porque es una solamente. Bueno, son 66 libros escritos por aproximadamente unos 40 diferentes secretarios de Dios, pero es una solamente. Dios no se va a contradecir y tenemos que atender el contexto. ¿Quieres saber qué quiere decir ese versículo? Lee todo el capítulo. Si todavía no te ayuda, lee todo el libro. Si no te ayuda eso todavía, lee todo el testamento. Si no te ayuda eso, lee toda la Biblia. ¿Tengo que leer toda la Biblia? Sí, tienes que leer toda la Biblia. Sí, tienes que leerla, y no nada más una vez, muchas veces, hasta que vayas conociendo la manera en que Dios piensa, hasta que se vaya generando en ti la mente de Cristo. ¿Sí? De manera que hay un momento en que a veces escuchamos una cosa, a mí me ha pasado, no sé si les ha pasado a ustedes, a veces escuchamos una cosa que alguien dice algo y uno dice: espérame, no me suena eso. Es como si alguno de ustedes fuera con mi hijo y le dijera: dice tu mamá que aquí están esta bolsa de chocolates y que te los tienes que acabar antes de la cena. ¿Qué creen que va a decir mi hijo? Pues qué rico, ¿no? Qué padre. Voy a decir: eso no es algo que diría mi mamá. Tú me estás engañando. Eso mi mamá no te mandó, porque yo conozco a mi mamá. Ni antes de la cena ni después de la cena me va a mandar chocolates.
¿Cómo sabe él eso? Porque conoce a su mamá, porque la ha escuchado muchas veces. Y hay veces que nosotros escuchamos algo y decimos, eso no suena como palabra de Dios. Y de momento a lo mejor no podemos abrir la escritura y decir, aquí dice la palabra de Dios esto. Pero cuando hemos leído varias veces la palabra de Dios, tenemos ese sentido agudizado para decir, aquí como que algo no está sonando bien. Y tenemos que atender al contexto y sí tenemos que leer la escritura toda. La preeminencia del Señor Jesucristo. Él dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En el camino de Emaús, comenzando desde Moisés y pasando por todas las escrituras, les dijo todo lo que la escritura decía acerca de él. La palabra de Dios tiene dos propósitos principales: revelarnos quién es Dios en la persona del Señor Jesucristo. Y aquí comparto contigo una regla de interpretación. Si tú encuentras un pasaje y crees que la interpretación en alguna manera disminuye, desmerece, hace más pequeña la persona y la obra del Señor Jesucristo, puedes estar seguro que esa interpretación es equivocada. Jamás ningún pasaje de la Biblia va a menoscabar, a quitar, a disminuir, a atenuar la honra, la gloria, el poder del nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú lees algo que te parece como que está haciendo dudar de la persona y la obra del Señor Jesucristo, puedes estar seguro que esa no es una interpretación correcta de las Escrituras. Por ningún pasaje de las Escrituras va a poner al Señor Jesucristo en menos de todo lo que Él es. También el segundo propósito de las Escrituras, el primero dijimos es conocer a Dios en la persona del Señor Jesucristo. Y el segundo es también que conozcas a otra persona aparte del Señor Jesucristo. El otro propósito de la Biblia es que tú conozcas quién eres tú. La Biblia es como un espejo que te muestra cómo eres, ¿sí? Y hay un propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, es que Dios quería recoger de toda esta creación un pueblo santo para sí mismo, un pueblo celoso de buenas obras. Un día toda esta creación se va a acabar. ¿Y sabes qué va a sacar Dios de todo este universo? Su esposa, su pueblo, su gente. ¿Y cómo es esa gente? Dice en 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14: Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El propósito eterno de Dios es nuestra santificación. Dice ahí también en Tesalonicenses, en el 1 1 a 3 y 7: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Es esto fariseísmo? ¿Es legalismo? No, no, para nada. El llamado a aquellos que son el fruto de la cruz ensangrentada y de la tumba vacía es agradar a Dios más y más. ¿Por las recompensas que nos puede dar Dios? No. ¿Porque te va a criticar la iglesia? No. Porque le amamos a Él y queremos estirarnos más y más para agradarle en un proceso de santificación. Si tú estás leyendo la palabra de Dios y de repente crees que la interpretación de un pasaje
en algo atenúa, disminuye, permite, solapa cualquier tipo de pecado, puedes estar seguro que estás en la interpretación equivocada. Porque jamás ningún pasaje de las Escrituras te va a llevar a ser permisivo, tolerante, pasalón, condescendiente con el pecado. Nunca. Y sin embargo hoy escuchamos toda serie de enseñanzas que supuestamente guían al pueblo de Dios, a este pueblo santo, al propósito eterno de Dios, a que sea permisivo, tolerante, amigo del mundo y del pecado, siempre y cuando no seas tan extremista como el mundo. El problema es que el mundo cada vez va peor, y pareciera que la iglesia de Jesucristo solamente va siguiendo unos pasos atrás. Jamás ningún pasaje de la Biblia va a ser para atenuar, permitir, tolerar o disminuir en algo la pecaminosidad del pecado. Nunca. Si vas en esa dirección, estás en una interpretación equivocada. Y finalmente, cuando leas la palabra de Dios, lo primero que tienes que pensar es que es literal. ¿Qué quiere decir Génesis cuando dice que el cielo y la tierra fue creada en 6 días y el 7º día descansó Dios? ¿Qué quiere decir? No, pues mira, quiere decir que el primer día pues todavía no había ni sol ni luna, así es que el primer día fueron miles de millones de años para que podamos ser amigos de aquellos que crearon una religión de una teoría atea en contra de Dios, que es la evolución. Mi Biblia dice que Dios creó el cielo y la tierra en 6 días, y fue la tarde y la mañana de un día. ¿Y saben cuánto es eso? 24 horas. No, pero nada. ¿Y cómo sé que es literal? Porque la Biblia lo dice. Sí hay parábolas en la Biblia, sí hay sueños en la Biblia, sí hay analogías en la Biblia. Pero el contexto mismo nos va a decir que son analogías. El sueño de Faraón, 7 vacas flacas se comieron a 7 vacas gordas. Las vacas no comen vacas. Es un sueño, es una analogía. Pero aún en las analogías vamos a tener cuidado de la enseñanza y de la interpretación que la misma Escritura nos da. No vamos a ir más allá de lo que está escrito. Y lo primero que vamos a leer es: ¿qué dice Dios? Dios no está jugando a las escondidas con su revelación. ¿Quién de ustedes escribiría un mensaje a una persona que ustedes verdaderamente aman y lo escribiría de tal manera que la persona no lo entienda? Pues ¿para qué se lo escribieron? ¿Para qué lo escribieron? Si yo veo aquí y encuentro que mi esposa, que me ama mucho, me escribe un mensaje en WhatsApp y me dice: rápido, tortillas, no los frijoles, no vengas a la casa. Sí, caray. ¿Qué quiere decir? A ver, hermano, ¿qué quiere decir este mensaje? Dice tu esposa, va a decir mi hermano, la interpretación, quiere decir que no compres tortillas, que los puros frijoles, y si que no compres los frijoles, que mejor ni te pongas en la casa. Y yo voy con la hermana y le digo: hermana, pero ¿usted qué piensa? No, está diciendo que te está esperando, que te olvides de las tortillas y los frijoles. Pues voy mejor con otro. ¿Y qué dice? Y ahí me la puedo pasar. Yo diría: ¿y por qué mi esposa me escribió algo? Si ella me ama, si de hecho se quiere comunicar conmigo, si de hecho quiere, pues ya hacer las tortillas o los frijoles, no sé qué quiera, pues debería ser clara, ¿no? ¿Para qué pierde su tiempo y me hace perder el mío y el de ustedes escribiéndome algo que yo no puedo entender? ¿Dios será así con nosotros? Dios no es así con nosotros. Dios quiere que entendamos. No vamos a entender toda la Biblia en la primera reunión, en la primera sesión de adoración familiar en casa. No, ni en la segunda ni en la tercera, y probablemente en toda nuestra vida nunca vamos a entender todas las Escrituras. Pero aquellas cosas que son importantes para nosotros, el pan nuestro de cada día, Dios nos lo va a dar
en su palabra. Dice Pablo a Timoteo: te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso lo dice Pablo a Timoteo, y lo dice Dios a cada uno de nosotros. ¿Y saben cómo empieza el capítulo? Dice: te encarezco, te ruego, con quizá el ruego más profundo, fuerte, que jamás Pablo le hizo a Timoteo. Te encarezco y pongo por testigo a Dios y al Señor Jesucristo, que son los que van a juzgar a todos en su manifestación. Cualquiera que estuviera escuchando estas palabras diría: wow, o sea, ¿qué me vas a pedir? Estás poniendo a Dios y al Señor Jesucristo y estás aclarando que son los que van a juzgar a todos los hombres. Y fíjate bien lo que te voy a pedir: que prediques la palabra. Cuando haya oportunidad, predique la palabra. Cuando no haya oportunidad, también predica la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque llegarán tiempos, y esos tiempos ya llegaron, en que la gente no va a sufrir la sana doctrina. Van a tener comezón de oír. Los centros de reunión en donde se les predican palabras bonitas a la gente que escuchan lo que quieren oír, están llenos. Ya llegó el tiempo en que la gente se amontona para escuchar las fábulas, las mentiras espirituales. Por eso es necesario que se levanten más varones en todo lugar, especialmente y empezando por su casa, a predicar la palabra de Dios. Pero es que yo no sé, pues aprende. Porque esto es el mandato de Dios para nosotros, que prediquemos la palabra. Es que me voy a equivocar, pues equivócate. Si de veras, miren, una Biblia abierta, un corazón abierto, es más valioso que 5 años de hermenéutica, porque Dios va a hablar a su pueblo. No tengas miedo, esfuérzate y sé valiente, que nunca ni un solo día se aparte de ti este libro de la ley. Que el Señor les bendiga.